Comenzamos, ahora sí, ya cuando empieza el recording, esto ya es que ha empezado. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de cierre del primer seminario internacional Enseñanza Integrada en Didácticas Específicas, Potencialidades y Desafíos de la Integración Transdisciplinar para la Resolución de Problemas Sociales Contemporáneos. Desde la Unidad de Investigación Consolidada 285 y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos, nuevamente queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las cerca de 250 personas inscritas para asistir a este encuentro y bueno, pues cuyo espacio de discusión nos ha permitido descubrir perspectivas, líneas de intervención didáctica, propuestas específicas para trabajar la transdisciplinariedad como un todo integrado, coherente y verdaderamente dialógico, ¿verdad? De acuerdo con el programa, esta última sesión la dedicaremos precisamente al diálogo conclusivo de las perspectivas, líneas y propuestas que han venido desarrollándose de forma más específica, más concreta, pues a lo largo de esta semana de seminario. Con este fin propondremos algunas preguntas o cuestiones eje a los participantes de la mesa para que puedan ser discutidas, ¿no? Y siempre pues, con ese carácter conclusivo que mencionaba. Los asistentes, las asistentes conocen a los ponentes, por tanto, que nos han acompañado a lo largo de esta semana, por lo que en principio no sería necesario volver a una nueva presentación. Por lo tanto, pues comenzamos, si les parece, con la primera pregunta que nos gustaría pues, plantear en esta mesa de cierre. Son 5 preguntas, son 5 cuestiones ejes que hemos estructurado también y dirigidas especialmente a distintos ponentes, pero en cualquier caso y en cualquier momento pueden responder y por supuesto comentar lo que les parezca con independencia de si están más o menos dirigidas, ¿no?, a esa propuesta que hicimos desde la organización. La primera pregunta, arrancamos por tanto la discusión. ¿Qué prioridades y procesos derivan de una educación verdaderamente integrada o transdisciplinar? ¿Por qué son importantes, ¿no? En su caso, estas prioridades? Esta pregunta nos gustaría, bueno, pues que nos dieran en principio pues, su perspectiva María Pombo y Javier Perales. Repito la pregunta. ¿Qué prioridades y procesos derivan de una educación verdaderamente integrada o transdisciplinar? ¿Y por qué son importantes en su caso estas prioridades? Cedería la palabra primero a mi compañera muy bien. Olga. Olga, perdón, eso es. Sí. Disculpe, ¿ese para mí? Sí, Olga, si puedes un poco darnos tu perspectiva. Yo no he comprendido la pregunta, no he comprendido. Sí, hemos hablado, ¿verdad?, a lo largo del seminario sobre prioridades, qué procesos, ¿no?, pues son los que se derivan. Prioridades, sí, de una educación integrada. ¿Qué prioridades, ¿no?, deben establecerse o pueden definirse en una propuesta de educación integrada o transdisciplinar, ¿no? Y si hay prioridades, ¿no?, en esa definición, ¿por qué son importantes? ¿Por qué tendríamos que hablar? En definitiva, ¿por qué tenemos que hablar de educación integrada y transdisciplinar? ¿Y cuáles serían sus elementos, ¿no?, definitorios? Más sencillo. Me disculpe, pero yo no comprendo bien la pregunta. Prioridades, no sé bien lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, ¿por qué es importante una formación interdisciplinar? Pero usted habla de transdisciplinar y yo he hablado de interdisciplinar, no es exactamente lo mismo. No sé bien lo que no comprendo bien, pero bueno, pensando que se trata desde tu perspectiva, Olga, desde tu perspectiva, si has hablado de interdisciplinar, efectivamente no es exactamente lo mismo que transdisciplinariedad. Bueno, nadie sabe bien la diferencia. A veces se confunde mucho. Para mí, yo creo que hay una diferencia que es que también es importante tal vez señalar, de mi punto de vista, pero no es una definición establecida. Pero de mi punto de vista,
la interdisciplinaridad es algo que ocurre entre disciplinas científicas, entre áreas del conocimiento. Y la transdisciplinaridad sería una abertura de las ciencias a otras áreas, como por ejemplo las artes, la filosofía, áreas que no son exactamente científicas, pero que pueden de una cierta forma ser articuladas con la ciencia. Entonces, en este caso particular, yo no sé bien de si están a hablar de una integración entre las ciencias o si están a hablar de una integración, por ejemplo, con las artes, con la política, con la sociedad. Eso es ya más amplio. Es otra cosa, de mi punto de vista. Pero entonces, tomando como hipótese que vuestra pregunta se refiere a la integración de las ciencias, de las disciplinas científicas, la importancia, bueno, esto es la importancia de la propia interdisciplinaridad. Es algo que, de mi punto de vista también, es una determinación de nuestra ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea funciona de un modo interdisciplinar. Quer dizer, hoje em dia, agora, penso que a partir da segunda metade do século XX, se começou uma forma de funcionamento, de crescimento do conhecimento científico que se caracteriza por la necesidad que las propias ciencias tienen de abrir horizontes para otras ciencias. Por ejemplo, si en el século XIX, o XVIII o XIX, para hacer un desenvolvimiento, por ejemplo, de la química, habría que trabajar dentro de una especialidad de campo que se llamaba la química. Hoy en día, la química tiene que estar abierta a otras áreas, por ejemplo, la biología. Claro, la matemática, esa es otra cuestión, porque la matemática está siempre en todas las ciencias, pero la biología, la física, la cristalografía, la fisiología. Entonces, la química pura, digamos así, es algo que casi no hace sentido. Si esto ocurre en la estructura científica de la investigación científica, yo pienso que tiene también que haber una correspondencia en lo que ocurre con la universidad, ciertamente, y con la escuela secundaria. Eso es. Lo que desde mi punto de vista no significa que no se continúe a dar las bases fundamentales de la química. Claro que es absolutamente necesario, pero también es necesario hacer esta abertura, hacer esta ligación. Esto se está haciendo, de un cierto modo, ya está siendo hecho. En la universidad hay asignaturas de bioquímica, constantemente de bioquímica, de química física, por ejemplo, para dar ejemplo de la química. Entonces, la universidad está haciendo esto. La escuela secundaria, pues probablemente aún no está y tal vez no tenga necesidad de hacerlo. No sé si he respondido. Sí, totalmente, Olga. Exactamente. Muchísimas gracias. Javier. Gracias, Olga, y coincidimos bastante en los planteamientos que ha hecho ella. Como yo remontándonos a la Grecia clásica, ¿no? Pues donde el mundo era percibido holísticamente, pero había una mezcla de pensamiento racional, mágico, religioso. Ya con el Renacimiento, pues se fue delimitando, a mi juicio, lo racional de lo irracional. Y entonces fueron surgiendo disciplinas precisamente para lograr un avance más eficiente, pero como decía Olga, a partir de la mitad del siglo pasado, pues se ha recuperado de un modo creciente el convencimiento de que los problemas no son abordables desde el punto de vista unívoco, que son poliédricos y por tanto necesitan de muchas miradas para empezar a comprenderlo e intentar solucionarlo. En la formación universitaria, de mi punto de vista, al menos en España es muy inercial y sigue anclada pues, en la formación especializada,
Unas veces por intereses endogámicos, vamos, yo he vivido de cerca y creo que todo, cuando se reforman los planes de estudio, y desde que yo hice física hasta la actualidad, pues cada reforma ha sido pues un poco expulsar a los profesores de áreas que tendrían que estar relacionadas. Sin embargo, ha habido también otra evolución positiva, como es la creación de grados como el de bioquímica o ciencias ambientales. Entonces, desde mi punto de vista, se necesita una verdadera revolución en la oferta de grados universitarios que sean compatibles con, no solamente con esta tendencia a cruzar disciplinas, sino también incluso pues reservando la investigación más especializada. Entonces, bueno, yo comentaba ayer mi idea de que hubiera unos grados relacionados con los ODS. Creo que son aún difíciles, pero mientras podemos los departamentos, por ejemplo, de didáctica específica, hacer un esfuerzo para establecer sinergia entre nosotros. Vamos, yo recuerdo precisamente que tuvimos una asignatura compartida, el profesor y colega y amigo José Luis Aróstegui, que intervino hace un par de días. Teníamos una asignatura acústica para la educación musical que compartíamos él y yo. Pero también se pueden hacer direcciones TFG, TFM, tesis. Creo que en algunos casos se está haciendo. Y, por ejemplo, también una situación cercana que tenemos pues fue la creación del Máster Andaluz de Educación Ambiental, donde estamos profesores de distintas universidades, de distintas áreas de conocimiento y en nuestro caso el nexo es la preocupación por la educación ambiental. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que habría que empezar por así decirlo, lo más fácil, entre comillas, que es la educación infantil, donde ya evidentemente hay transdisciplinaridad o debiera haberla, pero tenemos que predicar como el ejemplo en las facultades, que estamos muchas veces descoordinados los departamentos y proponer pues, materia entre varios. Y eso se podría ir haciendo, sería deseable, pues en primaria, la ESO, ya un primer paso de la LOE es la creación de ámbitos, veremos a ver en qué queda, y el bachillerato. Eso es lo que, dijéramos, me ha generado la cuestión que habéis planteado. No sé si mis colegas quieren, por supuesto, matizar, añadir, lo que sea. Bueno, yo, si queréis, puedo añadir una idea muy simple y muy sintética, pero a mí me parece que la principal prioridad es que todos, ¿no? Pues bueno, accedamos a algunas renuncias para obtener muchas ganancias. Para mí esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, claro, a veces nos focalizamos mucho en la disciplina y nos cuesta mirar fuera de la disciplina, ¿no? Entonces, hay que renunciar un poco a esta mirada tan endogámica dentro de una única disciplina para poder avanzar hacia esta mirada pues, más integrada, ¿no? Simplemente. Eso es. Muy bien, Ángel. Sí, yo quería también, quería añadir que si el centro de la educación son los problemas, entonces lo más importante no son las disciplinas, sino solucionar los problemas. Igual que durante la pandemia, el problema es solucionar la pandemia, no si lo vamos a hacer con todo lo que eso comporta desde la medicina o desde la sociedad, ¿no? Entonces no es algún problema que se pueda solucionar solo desde la medicina o solo desde la economía o solo desde otras cuestiones más experimentales o sociales, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el gran cambio en los últimos tiempos es que a la hora de enseñar, como Olga lo decía muy bien, ¿no? Los cambios que se han producido, lo importante ya no es saber qué ha construido cada disciplina, que evidentemente pues como ciencia, sino qué pueden aportar a la solución de estos problemas y a la formación de las personas. Y esto es algo que es un diálogo entre la ciencia y las propias didácticas, ¿no? Y entonces yo lo que creo que ha cambiado un poco es la perspectiva de cómo decidimos qué enseñar y cómo enseñar. Ha cambiado un poco, porque antes teníamos claro que si yo tenía que enseñar historia era la ciencia histórica la que me tenía que decir qué tenía que enseñar. Hoy día esa perspectiva ha cambiado, es más compleja y el diálogo que se establece ahí para decidir qué o cómo enseñar es algo más complejo y pone el centro en esa solución de problemas y en qué aporta, ¿no? Cada disciplina a la formación de las personas. Muy bien. Gracias, Antoni.
Bueno, pues continuamos con la segunda pregunta, aunque están tan interrelacionadas que al final, bueno, no nos vamos a repetir porque tenemos suficiente para comentar, pero vais a ver que tiene mucha relación, claro. Hay algo que me gustaría de decir, no sé si está bien ahora, ¿no? ¿Puede Sí, ser? claro, Olga, por supuesto, en cualquier momento. De todos modos, aquí se plantea una dificultad que es necesario enfrentar, que es, de un lado, hay una especie de tendencia para retirar valor, disminuir, se dice disminuir en español, Sí. disminuir el valor de la disciplina. Y de otro lado, entonces, ¿cómo sé hacer, digamos, desarrollar una aproximación, una forma de trabajo más interdisciplinar? Significaría disminuir el peso de la disciplina. Y yo estoy personalmente absolutamente contra. Yo soy a favor de un ensino que mantenga el trabajo dentro de las disciplinas. Porque de mi punto de vista, puedo estar enganada, claro, pero de mi punto de vista, la interdisciplinaridad no tiene nada que ver con una especie de disolución de las disciplinas. Eso, de mi punto de vista, es algo que baralla, confunde el trabajo. El trabajo se hace dentro de la disciplina, pero con una abertura, con una articulación con otras cosas. Lo que ocurre es también lo siguiente, es que hay disciplinas hoy que no son como las disciplinas de ayer. Yo hablaba de la química. Hoy en día, por ejemplo, alguien que está haciendo un doctorado, un mestrado en bioquímica, o mismo una asignatura en bioquímica, ya está desde el principio con dos disciplinas, la biología y la química. Entonces, trabajar en bioquímica es trabajar con estas dos disciplinas y algo más con la matemática, claramente. Entonces, pero de mi punto de vista es muy importante no pensar, no caer en la confusión e imaginar que hay que abandonar las disciplinas. Esto, de mi punto de vista, en la educación da mucho malo resultado, porque se transforma en un abaixamento del nivel de la educación, de la exigencia y del nivel. Yo soy absolutamente contraria a esto. Y en Portugal, en mi país, he tenido siempre una fuerte oposición a esta tendencia de disminuir el peso de la disciplina. Puedo estar enganada. Yo creo que Olga ha puesto un poco el dedo en la llaga, que decimos, ¿no? Es decir, siempre nos movemos en ese dilema, de si lo importante de la disciplina o es el servicio que hace la disciplina a los problemas que se le plantean al alumnado. Yo creo que va a depender mucho del nivel educativo en el que se aborde. Es decir, que yo creo que hasta la educación secundaria obligatoria, yo soy más partidario de que sean los problemas lo primero y la disciplina acudan a su resolución, pero yo creo que ya el bachillerato y por supuesto la universidad deben de presentar una disciplina evidentemente coherente, dijéramos, con profundidad, pero también estamos propiciando el alejamiento de los estudiantes respecto a la disciplina cuando le presentamos ya a final de primaria o en la ESO disciplinas muy cerradas que no tienen nada que ver con lo que ellos viven. Entonces, que como decía Antoni, como paradigmático el COVID, es que para ellos es un detonante, es decir, que estamos todo el mundo ya hablando, tenemos un vocabulario ya pseudocientífico sobre el COVID y sobre volcanes también recientemente inimaginable hace años. Es decir, que esas cosas están ahí y la escuela tiene que atender a esas necesidades. Vamos, esa es mi opinión modestamente expresada. Sí. Yo lo que creo es que una cosa es el análisis en profundidad de la ciencia, que evidentemente necesita las disciplinas puras porque el análisis se hace en profundidad, y otra cosa es cómo se organizan las disciplinas en la educación infantil, en la educación primaria o en la educación secundaria. Y aquí necesitamos organizarlas a partir o de problemas sociales, o de retos, o de proyectos, etc. Y esto quiere decir
no quiere decir renunciar a las disciplinas, quiere decir encontrar una manera de organizarlas para poner en el centro los problemas sociales porque cuando hablamos de desarrollo de competencias, las competencias solo se desarrollan a partir de solucionar problemas. Es verdad que cada uno de nosotros, por ejemplo, domina una disciplina y cada persona está bien y es bueno que domine una disciplina. Lo que sucede es que a la hora de organizar los contenidos en las diferentes etapas educativas, yo puedo partir de mi disciplina, pero puedo tener una mirada amplia e integrar todas esas disciplinas que me puedan ayudar a solucionar ese problema que yo planteo. Y así lo tiene que percibir el alumnado. Yo no creo que haya que renunciar a las disciplinas, ni siquiera a la especialización del profesorado en algún tipo de disciplina. Yo creo que es bueno siempre profundizar. Y cada disciplina además nos da esa profundización en el conocimiento que no nos daría un acercamiento a través. Aparte de que todos no podemos saber de todo. Cada uno sabe algo más, ¿no? de alguna ciencia, y a partir de ahí nos acercamos y proponemos pues modelos en donde podamos integrar lo otro. Yo no creo que una cosa quite la otra, digamos, no son excluyentes. Una cuestión es plantear un problema, por ejemplo, yo ayer planteaba el problema de las riadas de Cataluña en 1962, que es un problema histórico, pero que no se puede resolver sin conocimientos científicos y sin conocimientos geográficos y sin conocimientos de políticos y de otro tipo, ¿no? Un poco la idea sería esta, pero el principio del problema es disciplinar, porque es un tipo de problema, ¿no? No sé, yo creo que no son excluyentes, digamos, el atender a las disciplinas de hacer una propuesta de currículum integral. Gracias, Antonio. Es mi visión, no sé. Sí, pero de eso se trata, Yo creo que es muy compartida esta visión, o sea, es que me parece que estamos todos de acuerdo y está fuera de discusión que hay que bajar, digamos, lo que sería la importancia de las disciplinas, pues de cada una de las disciplinas, ¿no? Sino que yo pienso que lo que estamos hablando aquí es de cómo podemos, digamos, enriquecer una disciplina con otras disciplinas, ¿no? Y que no haya, digamos, una mirada más de una disciplina al servicio de otra, o sea, que sea un instrumento para otras disciplinas, sino que al final lo que estamos buscando es que realmente haya un enriquecimiento pues, mutuo en la línea, por ejemplo, que apuntaba pues, Olga Pombo, ¿no? Con la bioquímica, ¿no? Es decir, es verdad que se necesitan estas dos disciplinas, pero es que hay que enriquecerse mutuamente. Cuando uno está al servicio de la otra, luego sí que estamos en un contexto que desde mi punto de vista no es nada adecuado, pero cuando realmente, pues en este caso, yo que soy más de infantil o primaria, el maestro tiene habilidades para poder integrar de verdad estas dos disciplinas, es cuando estamos en un marco ideal. Bueno, pues ya hemos discutido, comentado, bueno, pues la siguiente pregunta, que son los problemas precisamente a los que, bueno, potencialmente pueden enfrentarse estas iniciativas educativas en este momento. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál creéis que es el futuro de esta forma de concebir la educación? ¿Tiene futuro? Y si tiene futuro, que desde luego, bueno, en principio estamos de acuerdo por los resultados pues, de investigación que hacemos, lo que estamos justamente compartiendo esta semana, pero ¿creéis que realmente esto va a tener un reflejo concreto, real en el aula, en el currículum y en la propia concepción curricular? ¿O todavía va a costar, ¿no? Llegar a ese convencimiento de trasladar lo que se dice, ¿no? En los resultados de investigación e innovación con lo que dice el currículum finalmente? ¿O no es necesario el currículum? Yo creo que es inevitable. Yo desde mi punto de vista, claro, yo creo que es inevitable. Porque al final, claro, yo soy de didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Y había un chiste de Fontana, de Josep Fontana, que decía, en la clase de matemáticas yo me lo creo todo y me hacen que lo compruebe todo, ¿no? En cambio, en la clase de historia, que me gustaría que me explicaran más cosas, lo único que me piden es que me lo crea. Es decir, yo vengo de una disciplina que lo único que nos pedían es que nos creyéramos la historia de España y la historia del mundo, ¿no? Y entonces hemos descubierto que solamente se aprende en ciencias sociales
o se desarrolla la competencia social y ciudadana, por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a problemas sociales, de la misma manera que se desarrollan competencias matemáticas cuando se resuelven problemas matemáticos. Nosotros estamos ahí, claro, y hemos tenido que hacer un cambio muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo plantear en una clase problemas matemáticos que problemas sociales. Luego nos hemos dado cuenta que los problemas sociales, mis compañeros lo dirán, son todos. Son los medioambientales, son los matemáticos, y eso para nosotros ha sido muy reconfortante, ¿no? Porque nos ha permitido trabajar con diferentes didácticas, pues todo tipo de problemas, ¿no? Y darnos cuenta que podíamos aportar cosas, ¿eh? Lo digo yo que vengo de un área, o estoy defendiendo un área que tiene una tradición muy memorística, yo creo que más que las otras incluso, ¿no? Y yo creo que es inevitable ese cambio de ir hacia un aprendizaje, pues si esto de las competencias al final se consolida, ¿no? Que parece que sí. Yo, a ver, sí, yo hablo desde mi disciplina ahora, que es la educación matemática, y yo lo que sigo viendo es todavía muchos problemas, ¿vale? Porque yo veo en el profesorado, sobre todo, quizás no tanto en educación infantil, a medida que vamos aumentando de etapa, cada vez, digamos, la resistencia, digamos, es mayor, ¿no? A un enfoque, digamos, más integrado, porque tienen la percepción de que se pierde la disciplina, ¿no? Y entonces esto es un problema en matemáticas pues muy, muy importante. Y por lo tanto, en este marco de este sistema de creencias tan arraigado, es muy difícil, ¿no?, avanzar si no hay realmente un verdadero conocimiento profesional del profesorado que les permita transformar la propia práctica para avanzar en esta dirección, ¿no? Yo veo que todavía el momento actual es un momento, digamos, de bastante resistencia al cambio, y hablo ahora sí desde las matemáticas. Es verdad que es la situación ideal, pero la realidad del aula, para mí, sobre todo a medida, ya digo, que vamos aumentando de etapas, es esta, ¿no?, de resistencia y de falta de conocimiento profesional para poder hacer una transformación de la propia práctica que tenga una visión, digamos, más integrada. Yo tengo que decir que podría decir exactamente lo mismo de la historia. Sí, totalmente. Las disciplinas son diferentes, hay que comprender que hay diferencias muy grandes. El caso de la matemática es un caso absolutamente extraordinario. La matemática es la disciplina es una disciplina que necesita de ser constituida paso a paso. No se puede entrar en la matemática superior sin empezar hay como una cadena, una cuantía. No se puede poner un problema que necesita de una ecuación, un sistema de ecuaciones complicado, sin saber cómo se trabaja una fracción. Hay como un conjunto de etapas. La educación secundaria, a mi punto de vista, tiene el deber, el absoluto deber de enseñar las bases fundamentales de la disciplina, de una forma prácticamente tradicional. Sin esto no hay problema algún social que se pueda resolver matemáticamente más tarde sin saber lo que significa una fracción. No se puede. No es posible. Entonces, sin haber trabajado, sin haber resolvido muchos ejercicios, etcétera, de fracciones para hacer una ecuación, es necesario empezar a eso. De otro modo, no funciona. Hay una continuidad de la materia. En cambio, en otras disciplinas, las cosas pueden ser diferentes. Pero la matemática tiene esta especialidad, esta particularidad. Ahora, esto no significa, porque también tenemos que tener presente que estamos hablando de la escuela primaria, secundaria, universidad, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Si quieres un problema social, por ejemplo, la epidemia, lo trabajo que los matemáticos han hecho, un trabajo formidable en la epidemia, habemos todos visto esto, ¿no? Pero ellos han hecho esto porque ellos saben hacer matemática, porque han estudiado matemática. Entonces, nós temos que dar a nuestros alumnos el aprendizaje de la matemática en su funcionamiento clásico.
Porque como puedo mais tarde pedir a um jovem daqui a que agora tem 10 anos, que a los 30 anos resolva um problema parecido, um problema social, se ele não sabe matemática? E quando é que vai aprender matemática? As bases mínimas da matemática, da aritmética, por exemplo. Quando las vai aprender? Tem que aprender na escola primária e secundária. E tem que aprender como sempre ha sido aprendido, como sempre ha sido ensinado. E eu creio que é muito perigoso entrar com uma conversa muito progressista sobre a matemática social, etc., sem ir ao principal, que é ensinar a matemática, a aritmética ao aluno que tem 12, 13, 14 anos. Isso é absolutamente fundamental. E eu vejo com muita tristeza, isto ha ocorrido também he conocido muitas experiências en las cuales la interdisciplinaridad, no la interdisciplinaridad, la palabra interdisciplinaridad ha sido utilizada, y de mi punto de vista mal utilizada, para proteger una especie de falta de rigor en el ensino de la matemática. Em nome de fazer uma abertura, não se ensina a matemática, não se ensinam os fundamentos. E esses são fundamentais. Esto lo quería dizer, porque me parece fundamental. Yo creo que también ahí eso tiene mucho que ver con la forma en que se enseña las matemáticas. Y yo quizá discrepe algo de ti, Olga, en que es la forma tradicional. No, creo que se puede enseñar matemática vinculándola a situaciones reales. Yo tengo unos hijos adolescentes y a mí como enseñar la matemática no me gusta porque, bueno, nosotros los físicos y los matemáticos nos llevamos bien en el sentido de que somos complementarios, es decir, que a veces le proporcionamos a las matemáticas pues, ejemplos reales y a nosotros nos vienen perfectamente los modelos matemáticos para enseñar. Entonces el problema es que a veces se hace, dijéramos, una barrera entre las matemáticas de la escuela y las matemáticas cotidianas, que son abundantísimas, tenemos abundantísimos ejemplos. Entonces muchas veces el alejamiento de las matemáticas es, queriendo enseñar lo que tú dices, se le enseña de una forma descontextualizada. Ese es el problema que veo yo. Sí, y de hecho, disculpadme, pero es que de hecho cuando entramos en el contexto, por ejemplo, de la alfabetización a la competencia matemática, o sea, no es, o sea, saber matemáticas se da por supuesto, o sea, hay que saber matemáticas y en este sentido apoyo completamente el comentario de Olga, que efectivamente, o sea, hay que saber muchas matemáticas y hay que, digamos, enseñar matemáticas no solamente en secundaria, sino que las bases ya desde infantil y desde primaria. Pero es que en el marco competencial, por ejemplo, además de saber, hay que saber aplicar y hay que saber valorar, ¿no? Y por lo tanto, claro, necesitamos, digamos, también, yo por ejemplo, que trabajo a veces en las conexiones entre matemáticas y educación para la sostenibilidad, claro, cuando por ejemplo tenemos esta visión, digamos, integrada, yo creo que se puede dar una respuesta pues mucho mejor a problemas contemporáneos, ¿no? Y creo que es interesante que los estudiantes progresivamente vayan teniendo esta mirada integrada. Por ejemplo, a mí me parece, digamos, esto fundamental, pero por supuesto, en ningún momento dejar de lado lo que sería el saber, el conocimiento matemático. Lo que pasa es que yo pienso que la escuela actual, la educación actual, lo que tiene que promover, digamos, es que junto con este conocimiento, que es indiscutible, hay que ver, digamos, aplicaciones de este conocimiento y a qué problemas, digamos, puede responder este conocimiento. Porque no es suficiente saber, por ejemplo, hacer una derivada, una integral o resolver un sistema de ecuaciones. Esto es muy importante porque desarrolla unas habilidades que es el aspecto formativo de las personas, pero ahí está el aspecto aplicado también. O sea, ¿para qué sirve este conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esto también se trabaje, pero sin dejar de lado nunca el conocimiento. Sí, yo quería, todo de que yo no soy de didáctica de las matemáticas, pero quería, yo el primer contacto que tuve con las competencias fue con 7 años que me enseñaron a nadar. Y ese día yo estaba en la escuela y nos dijeron, tenéis el cursillo de natación. Llegamos allí y la piscina estaba llena y no pudimos entrar en el agua. Y entonces un profesor nos dijo, mirad, se nada así, moviendo los brazos, sobre todo tenéis que respirar, y nos dio todos los datos de los mecanismos
que necesitábamos para nadar, pero no pudimos entrar en la piscina. Al día siguiente volvimos al cursillo y yo lo primero que hice fue tirarme al agua porque ya sabía nadar. Claro, casi me ahogo. ¿Sí? Es decir, yo diferenciaría claramente lo que son mecanismos de aprendizaje de determinadas operaciones, lógicas, etcétera, que yo creo que no es solamente propio de las matemáticas, sino de otras muchas ciencias, de lo que es su aplicación y de darle sentido en la realidad, porque si no muchas veces lo que estamos provocando es que los aprendizajes que se dan en la escuela, los niños piensan que sirven para la escuela, pero que luego en su vida no tienen ninguna aplicación ni ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que el sentido de las competencias es aprender los mecanismos de las operaciones o de otras cosas, pero luego darle sentido en la vida, y eso yo creo que son complementarios, que no son que no se excluyen, ¿no? Pero disculpa, pero aprender a nadar no tiene nada que ver con aprender matemática. Aprender a nadar es un treino que cada uno tiene que hacer por sí propio. Tiene que meterse en la agua, tiene que engolir agua, tiene que ir al fondo, tiene que hacer todo un ejercicio. Es como aprender a hacer violín o tocar un instrumento. Es una adquisición individual, física, corporal. Enquanto que a matemática e muitas das outras ciências são estruturas de compreensão, são teorias que se aprendem, são modos de fazer. E claro, isto não significa, e eu estou de acordo contigo, quando dizes, completamente de acordo, que há que mostrar o valor deste conhecimento. Não se está mostrando, não se está ensinando matemática porque é obrigatório na escola. Não, se está ensinando matemática porque a matemática é muito importante para tudo. E dar um exemplo, explicar e mostrar o valor do conhecimento, isso é absolutamente importante. E mostrar em las artes, em las ciências, em outras ciências, em la vida social, em la vida política, isso é fundamental. Pero enquanto hablamos de adquisición del conocimiento, ahí es algo que no se puede prescindir. Es eso que quiero decir. No se puede, de mi punto de vista, no se puede prescindir. Y hay que comprender que no es la misma cosa que ensinar a nadar. O ensino de la natación es algo que el alumno tiene que hacer por sí propio. Y hay alumnos mismo que nunca conseguirán aprender a nadar. Enquanto que la matemática es algo que se enseña, que es el discurso, por la palabra. Ensinar quer dizer poner en palabras, quer dizer utilizar el discurso para transmitir el conocimiento. Enquanto que nadar no es así. El profesor de natación puede decir lo que quiera, pero el alumno tiene que meterse en la agua. ¿Comprendes? No sé si estoy a ser clara. Sí, pero también las multiplicaciones y las sumas también se aplican a los problemas, ¿no? Y no se aprenden porque sí. Porque yo cuando iba a la escuela me ponían 200 sumas y tenía que hacer 200 sumas. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tienes que mostrar el valor, la importancia, pero tienes que enseñar la teoría. Sí, seguro. Indispensable. Enquanto que la natación no hay teoría, hay solamente práctica. Sí, yo no quisiera que la discusión se monopolizara solamente con las matemáticas, pero sí que quiero matizar algo porque me parece muy importante, sobre todo para las personas que nos están escuchando, y es que efectivamente las matemáticas se aprenden a través de la palabra, se enseñan a través de la palabra, a través de la comunicación, a través de... Pero no solamente, porque por ejemplo con niños pequeños, sobre todo yo me dedico más a las primeras edades, educación infantil y primaria, o sea, sin una exploración del entorno, sin una manipulación, sin una experimentación, sin juego, etcétera, etcétera, tampoco hay aprendizaje de las matemáticas. Es decir, que las matemáticas no solamente se enseñan, sino que las matemáticas se aprenden de muchas maneras, ¿eh? O sea, que esto es muy importante, sobre todo en las primeras edades. La palabra matemática viene del griego matesis, que significa justamente ensinar. La matemática es aquello que se ensina, es aquello que se pone en signo.
Y aquello que los chicos hacen con la experiencia y todo esto es a partir de signos. Tienes que tener algarismos, tienes que tener símbolos. Sin eso no hay ensino de la matemática, de mi punto de vista. Y por eso la matemática es la disciplina más ensinable que hay. Es el ejemplo máximo del ensino, porque justamente parte de signos. Las experiencias que refieres se hacen con signos, ¿no? Sí, sí, este es el objetivo final, es la simbolización, es representar simbólicamente la realidad que es abstracta, que es concreta, pero primero hay que partir de lo concreto, o sea, es que esto es evidente. Pero yo no quiero discutir más sobre... No quiero... No, pero bueno, Sí. pero está bien, Ángel, posiblemente serán matemáticas en nuestro núcleo de encuentro. No, ¿Quién pero sabe? es que, o sea, que hay mucho trabajo en educación Sí, matemática y en didáctica sí, de las matemáticas sí. como para esto ponerlo ahora en discusión. Bueno, Ese es otro tópico, no vamos a dejarlo de lado. Yo quizás también retomaría desde mi ámbito pues, dos experiencias de transversalidad, si queremos llamar así. Primero, conciencia, tecnología, sociedad, con lo cual recuperamos el ámbito de Antoni, que fue un movimiento, pues como todos sabéis, muy interesante desde el punto de vista de implicar la ciencia y la tecnología en la sociedad y de que ni la ciencia y la tecnología son independientes, ni la tecnología es una ciencia aplicada y la sociedad no es ajena al desarrollo científico y tecnológico. Entonces, Claro. yo creo que fue un intento que a lo mejor no llegó a muy adelante, pero válido. Después le ha tomado el relevo STEM, de lo cual pues, los burgaleses y organizadores tienen una experiencia muy interesante, la última sobre la Catedral de Burgos. Y al margen de, bueno, estamos en una especie de contemplación crítica de STEM, pero creo que lo aporte al margen de que surgiera por motivos económicos, ¿no? Porque detrás estaba el desfase entre las vocaciones científicas en Estados Unidos y en China, pues creo que tiene ventaja, que tiene una forma distinta de ver el campo tecnológico y científico, y creo que es una oportunidad que tenemos a ver a dónde llega, porque el problema es cuando las autoridades van tan desfasadas, y estaba leyendo ayer la definición de competencia STEM que hace el nuevo proyecto y me parece, vamos, pobrísima, ¿no? O incomprensible, ya no sé cómo llamarlo, pero tiene una potencialidad creo que muy buena y evidentemente la A no entraría en solo la arte, sino la humanidad y las ciencias sociales. Y creo que si hay iniciativas, si no las universidades privadas lo van a hacer, porque luego son mucho más ágiles en el tema de los planes de estudio. En Estados Unidos, sabéis, lo están haciendo, en Corea y en algunos otros países. Pero creo que respetando la singularidad de la disciplina, el ir, aunque sea a proyectos que vayan en paralelo con las clases habituales, proyectos de este tipo, creo que va a ser muy enriquecedor para el alumnado. bien. Bueno, pues ya hemos respondido a más de una pregunta, porque al final pues es un poco, pues es lógico, ¿no? Bueno, por ahondar un poco más, ¿no? Las exigencias, ¿no? Pues de comprender e intervenir en los problemas de nuestro tiempo requieren de una problematización curricular, es decir, el que esto sea así requiere de una reforma curricular o no necesariamente. Es decir, que el texto normativo del currículum tiene que explicitar esto, tiene que pensarse y concebirse de esta manera o no. Es una cuestión de concebir la educación y que no necesariamente tiene que tener ese refrendo en el currículum. ¿Cómo lo veis? Pienso que Olga. la disciplina es el correlato del currículum. El currículum se ajusta a la transformación de las disciplinas. Hoy en día hay en todas las escuelas hay una asignatura, por ejemplo, de sociología. Pero en el siglo XIX no había, porque tampoco la sociología estaba constituida como disciplina científica. Solamente se fue constituida en el siglo XX, en principio del siglo XX. Entonces, a medida que nacen se constituyen nuevas disciplinas, hay que
cambiar o currículo e incluir estas disciplinas. Agora, não é possível incluir no currículo todas as disciplinas neste momento, porque há tantíssimas disciplinas. Então, o que se hace é tomar várias medidas. Por exemplo, há disciplinas que desaparecem. O ensino de latim desapareceu de nossas escolas. Praticamente não há escolas que hoje ensinam grego e latim, as línguas chamadas línguas mortas. Pero quando eu era aluna, se ensinava latim. Eu aprendi o latim em grego. Então, é um exemplo de uma disciplina que desapareceu do currículo. E outra medida que se toma é fazer um currículo integrado, ou seja, tentar, por exemplo, dar a disciplina de física juntamente em ligação com a disciplina de química. E não sei em Espanha como é, mas em Portugal os alunos no secundário têm uma disciplina de física e química juntas. Os professores protestam porque acham que deveria ter a física, deveria ter a química, mas é impossível, porque não se pode pedir a um aluno mais do que um número limitado de horas de atenção. Então, há que limitar. E como limitar? Pondo fora certas disciplinas, integrando outras e, inclusive, são tantas as disciplinas novas, inclusive, há que criar aquilo que se chamam os projetos, que são, não sei se em Espanha há projetos, eu creio que haverá, quer dizer, um ensino por projetos. Então, já não é um ensino por uma disciplina, pero por um assunto, um projeto, um problema que obriga a ir buscar várias disciplinas. Isso é uma outra estratégia de curricular, de acompanhar a transformação de las disciplinas. Por exemplo, en la universidad, esta nueva reforma de Bologna, los profesores han muito protestado contra Bologna porque cada professor de uma disciplina queria que os alunos aprenderam 5 anos de química. Não pode ser menos que 5 anos de química. Pero Bologna dizia, não, são solamente 3 anos e aún tem que fazer cadeiras de outras coisas, de história, de artes, pode fazer cadeiras de outras coisas. A reforma de Bologna é um exemplo muito interessante de como o currículo se transforma. E o currículo se está transformando, pelo menos na Europa, en el sentido de la interdisciplinaridad. Porque um aluno de química hoje pode frecuentar, tem que fazer 3 anos de química e depois tem que fazer um mestrado que pode ser de química física, de química biológica, de química não sei o que. Quer dizer, toda a estrutura da universidade e da escola secundária se está transformando e acompanhando a transformação das formas de conhecimento humano. Eu penso que é muito importante salirmos para fora, ver de lejos o que está passando. E eu creio que o que está passando é, quer nós queiramos, quer não queiramos, o que está passando é uma transformação no caminho da interdisciplinaridade. Por isso me parece tão importante este tema. Pero si no cambiamos la formación del profesorado, creo que se va a producir una tensión enorme. En el caso de España, bueno, pues yo siempre he sido partidario de carrera de profesorado, cosa que en Hispanoamérica se hace y aquí parece imposible. En el caso de un biólogo, que la mayoría acaban enseñando, pero muchas veces frustrados, porque ellos hubieran querido a lo mejor estudiar biología marina o hacer investigación, y acaban preparándose nuevas posiciones y entrando en un instituto, y ellos lo quieren enseñar biología. Entonces encima le decimos que no, que encima no va a enseñar solo biología, pueden enseñar otras cosas. Si no vamos a carreras de amplio espectro, profesores de ciencias y matemáticas o profesores de ciencias sociales, de tipo de apertura donde dieran una disciplina, dijéramos, clásica fuerte y aparte pues la didáctica correspondiente, la psicología, etcétera. Si no se cambia el modelo de profesorado, el profesorado seguirá cada vez más cabreado, perdón, no sé si se entiende en portugués, más cabreado con los cambios curriculares porque nadie cuenta con ellos y su formación es la de siempre.
A mí lo que me parece también es que cada vez que se plantea un cambio curricular hay una guerra entre disciplinas, ¿no? Y todo el mundo considera que su disciplina es la más importante, ¿no? Y entonces reclama pues, que en el currículum... Yo creo que la innovación normalmente siempre va a banda del currículum. Yo no creo que el currículum nos dé las claves para ser innovadores o para trabajar por proyectos o por problemas, porque es otro camino. El currículum intenta dejar contento a todo el mundo o a una determinada facción, pero esto no. Yo creo que el tema de la innovación o de apostar, por ejemplo, una formación del profesorado que tenga en cuenta un trabajo por proyectos o por problemas, no siempre va a venir de la mano de las guías oficiales o del currículum y todo eso, sino más bien al margen. De hecho, cuando hablamos de innovación siempre hablamos de minorías. Si no es una minoría, no es innovación. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo también que sería muy importante que en todo este trabajo de proyectos o de trabajo por problemas y todo esto, en la pregunta había implícito esta idea de ciudadanía crítica y ciudadanía global. Es decir, una cuestión que también Olga lo comentaba, una cuestión de valores añadidos a las disciplinas o las maneras de trabajar, que para mí una de las claves es la formación del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, lo que ha pasado con la pandemia de las mentiras, por ejemplo, que se han llegado a decir, las barbaridades que se han llegado a decir de las vacunas, etcétera, pues tenemos que formar en el pensamiento crítico y eso no se puede hacer solo desde una disciplina, se tiene que hacer desde una manera transdisciplinar, ¿no? Y yo cada día estoy más convencido de que esto tampoco lo van a hacer los gobiernos. De hecho, en España me parece que es la última ley, la primera que lleva el concepto pensamiento crítico. Yo hice un estudio y me parece que todas, desde la democracia, nunca habían llevado el concepto pensamiento crítico. Y a mí me parece que toda la importancia de formar en el pensamiento crítico hoy en un mundo digital, en la sociedad del espectáculo que decía Debord, me parece imprescindible, ¿no? De hecho, yo creo que no hay educación si no hay pensamiento crítico, porque si eres una persona que te puede manipular, no hay educación, ¿no? Y difícilmente tendremos una democracia de calidad si no enseñamos desde todas las disciplinas pues esta formación de pensamiento crítico. Y eso sí que podría ser a veces proyectos integrados, ¿no? Es decir, cómo se descubre la mentira, la manipulación de la información, etcétera. Sí, no, yo quería añadir, o sea, yo creo que en lo que se refiere sobre todo a las etapas de educación infantil, primaria, bachillerato, yo no sé, a lo mejor estoy muy confundido, pero yo no veo ningún cambio, digamos, a nivel curricular respecto a lo que es las disciplinas. Es decir, las disciplinas son las que son y son inamovibles, ¿eh? O sea, yo lo veo de esta manera, ¿eh? Sí que el cambio curricular es en cualquier caso a nivel metodológico, ¿eh? Y que, bueno, pues es verdad que se van incorporando metodologías, ¿no? Como puede ser el trabajo por proyectos o lo que sea, que en algún momento determinado, a partir de un problema, pues se resuelve desde distintas disciplinas y esto es muy interesante, pero es una opción metodológica. A mí donde me parece que hay un verdadero cambio curricular es en la etapa de educación infantil, donde no hay disciplinas, sino que hay áreas de conocimiento. El currículum está organizado en 3 áreas de conocimiento y esto ocurre en España, seguramente en Portugal también. Olga, nos lo puedes explicar a lo mejor cómo está organizado el currículum de educación infantil, o en Latinoamérica, en la mayoría de países de Latinoamérica, el currículum de educación infantil no está organizado por áreas de conocimiento, sino que está organizado por áreas de conocimiento de uno mismo, conocimiento del entorno y los lenguajes, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre en las etapas de primaria, secundaria, bachillerato es como hay la disciplina tan cerrada, pues el problema se mantiene, ¿eh? Y es verdad que cuando un profesor que no es resistente al cambio y tiene conocimiento profesional para transformar su propia práctica, puede, digamos, entrar en estas nuevas, digamos, opciones metodológicas, pero si no, la disciplina es la que es invariante. O sea, yo no veo cambios, a lo mejor estoy confundido y la realidad de aquí a lo mejor es diferente de la de otros países, pero en España no hay cambios de disciplinas en primaria y en secundaria, por lo menos de momento. Muy bien. Es una cuestión de metodología. Bueno, pues... repara, ¿cómo puede haber? No se puede admitir que el currículo del secundario no tenga matemática,
No se puede admitir que el currículo del secundario no tenga la lengua madre, la español, una otra lengua secundaria. Tiene que tener inglés o francés o alemán, tiene que aprender otra lengua. Y tiene que aprender historia. ¿Cómo podría no aprender historia? Entonces, tenemos que tener esto en atención. El currículo secundario tiene una especificidad, es el lugar donde el futuro ciudadano aprende una cantidad de cosas básicas. Y tenemos que, la cuestión ahí es, que tiene que ser obligatorio. Tiene que ser obligatorio aprender historia. No puede aprender otra cosa. No puede aprender, ahora puede aprender no sé qué. Tiene que aprender historia, tiene que aprender español, tiene que aprender inglés, tiene que aprender matemática, tiene que aprender no sé qué. Esto ya está hecho el currículo. Ahora, ¿cómo enriquecer? Enriquecer, por ejemplo, con actividades suplementares que puede elegir, que pueda escolher, que el alumno, além de estas disciplinas fundamentales de las cuales no se puede salir, de mi punto de vista, no se puede salir. Entonces, va a tener un estudio de proyecto sobre el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, tiene profesores y tal. Ahí, pero las disciplinas básicas tiene que las tener. Claro. No, Sí, no podemos brincar con sí. este aspecto. En esto estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo y no está Todos. reñido. No está reñido, ya lo hemos comentado antes, en torno al concepto precisamente de competencia, ¿no? Como efectivamente hay un ámbito de contenidos, de conocimientos, pero hay otros de habilidades, de procedimientos y también de actitudes y de valores. Esas tres cosas las tenemos que reunir y si puede ser de forma transdisciplinar, no interdisciplinar, transdisciplinar, mejor que mejor. Pues muchísimas gracias, quedan 2 minutos, ya no da tiempo para más preguntas. Sí me gustaría terminar con un pequeño texto que quería plantearlo a la mesa pues para discutir, pero creo que al final se ha convertido en un texto pues para concluir, ¿no? Y es de Francisco García Pérez de la Universidad de Sevilla, que nos dice hace apenas unos meses, muy recientemente, cito textualmente: un planteamiento de enseñanza que pretenda romper con los temas convencionales para trabajar sobre problemas, que requiera una práctica profesional diferente y que exija ciertas rupturas con los condicionantes de espacio y de tiempo arraigados en la escuela, se puede convertir, de hecho, en una especie de reto contracultural, que es lo que nos está haciendo discutir hoy, ¿verdad? Sí. En el sentido de que se configura en alternativa a la cultura dominante. Bueno, pues con estas palabras cerramos este seminario agradeciéndoos de corazón vuestra participación como ponentes, como participantes en esta mesa final, por supuesto a todos, a todas las asistentes. Y ya lo único que me queda decir es pues el epílogo final que me suele tocar y que bueno, pues hay que reproducir también. En nombre del rector magnífico de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, doy por clausurado el primer seminario internacional Integrated Teaching in Specific Didactics, Potentialities and Challenges of Transdisciplinary Integration for the Resolution of Contemporary Social Problems. Muchas gracias. Y esperamos encontraros tan activos, tan interesados e interesadas en la segunda edición que esperemos que llegue en 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Delfín. Enhorabuena por la organización. A todos los organizadores. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos. Adiós. Un placer estar con ustedes. Bueno.